Hola, soy alumno de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, mi nombre es Gilberto Vázquez Sánchez y hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales por el método de no exactas. Nuestra primera ecuación es esta, dice 2y más x por y de x más 2x de y. Lo primero que vamos a hacer es comprobar si nuestra ecuación es no exacta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a sacar nuestra m y nuestra n de la ecuación. En este caso, esta es nuestra m y esto de aquí es nuestra n. Por lo tanto, m es igual a 2y más xy y n va a ser igual a 2x. Nos dice que para que una ecuación sea no exacta, tenemos que comprobarla también por el método de las ecuaciones exactas, que nos dice que la diferencial de m con respecto de dy es igual al diferencial de n con respecto de dx. ¿Qué vamos a hacer acá? Simplemente vamos a sacar sus derivadas de y con respecto de m con respecto de dy y de n con respecto de dx. Por lo tanto, aquí nos sale que esta derivada aquí va a ser 2 y esta derivada aquí va a ser x, 2 más x, ¿ok? Y esto nos tiene que dar esto, pero no es así, porque la derivada de x es 1 por 2 es 2. Por lo tanto, esto es diferente a esto. Entonces, quedamos que esta es una no exacta. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a multiplicar esto por f de x o por f de y, como sea. En este caso va a ser f de x. Va a ser f de x, diferencial de x, por 2y más xy de x más diferencial de x por 2x de y igual con 0. Hasta este punto podemos decir que esta ecuación ya es una ecuación exacta, pero tenemos que sacar el valor de f de x. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay una operación que dice que f de x es igual a e elevado a la integral de r con respecto de x. ¿Cómo vas a sacar r? R va a ser igual a 1 sobre n por la diferencial de m con respecto de dy menos la diferencial de n con respecto de dx. ¿Ok? Vamos a sustituir estos términos. R va a ser igual a 1 sobre n, 1 sobre n es 2x, por diferencial de m con respecto de dy, está aquí, es 2 más x, menos la diferencial de dx, que es que en sí es 2, menos 2. Por lo tanto, esto va a ser igual, 2 con 2 se elimina y nos queda x. Por lo tanto, esto es igual a x sobre 2x. ¿Qué procede? Ya tenemos que nuestro valor de r es eso. Ahora lo que tenemos que hacer es sacarle la integral, ya que tenemos que sacar integral de r con respecto de x. La integral de x sobre 2x con respecto de x va a ser igual a x sobre 2. ¿Cómo vamos a saber esto? Simplemente esto lo bajamos. El 2 sale de la integral. X entre x es 1 con respecto de x. La integral de dx es x, entonces el 1 medio pues se multiplica con el x y nos queda x sobre 1 medio. Continuamos a hacer lo que sigue. Vamos a sustituir x, elevado a la x sobre 1 medio es igual a f. Por lo tanto, vamos a sustituirlo aquí en nuestra ecuación. Lo que nos sale, e elevado a la x sobre 2 por 2y más xy de x más, se repite el término, e elevado a la x sobre 2 por 2x de y es igual con 0. Vamos a determinar que esta ecuación sea exacta. Ya tenemos nuestra ecuación aquí arriba que teníamos aquí abajo. Nos queda, vuelvo a repetir, e elevado a la x sobre 2 por 2y más xy de x más 2e
elevado a la x sobre 2 por x igual con 0. Vamos a tomar otra vez esto como nuestra m y esto como nuestra n. Vamos a sacar de nuevo las diferenciales. Diferencial de m con respecto de dy es igual a la diferencial de n con respecto de dx. Por lo tanto, la diferencial de esto es igual a e elevado a la x sobre 2 por x más 2 con respecto de esto. Y ahora esto va a ser igual a lo mismo, nos sale la misma derivada, y esto va a ser la derivada de esto. Con esto podemos concluir que es una ecuación exacta. Y vamos a poder resolverla por el método normal. ¿Cuál es el método normal? A sacar nuestra constante, que es u. U nos dice que va a ser igual a la integral de m con respecto de dx más la constante con respecto de y. ¿Quién es nuestra m? Es esto. Por lo tanto, esto va a ser igual a la integral de e elevado a la x sobre 2 multiplicado por 2y más xy dx más la constante con respecto de y. Esto nos va a ser igual a u igual a 2yx por e con respecto, elevado, a la x sobre 2 más la constante con respecto de y. Esta es nuestra u, pero necesitamos saber cuál es nuestra constante. Por lo tanto, vamos a sacar la derivada de u con respecto de dy. Tenemos el valor de nuestra constante o u, que es 2yxe elevado a la x sobre 2 más la constante con respecto de y, que fue lo que sacamos en la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer para sacar el valor de k, de la constante con respecto de dy? Vamos a derivar nuestra u con respecto de y. Entonces la derivada de y va a ser esto multiplicado por todo lo demás y nos sale que es igual a 2xe elevado a la x sobre 2 más la derivada de nuestra constante con respecto de y sobre dy. ¿Ok? Hay una regla que nos dice que du sobre dy es igual a n. ¿Ok? Y en este caso, nuestra du, vamos a pasarla acá, 2xe elevado a la x sobre 2 más la derivada de k con respecto de y sobre dy va a ser igual. Nuestra segunda n era esto de aquí multiplicado por el exponente elevado a x sobre 2. Por lo tanto va a ser igual a 2xe elevado a la x sobre 2. Esto lo tenemos que igualar y tenemos que despejar nuestra constante. Por lo tanto, este pasa hacia acá, como son iguales, se elimina y nos queda la derivada de la constante con respecto de y sobre dy va a ser igual a 0. Por lo tanto, nuestra constante va a ser igual a 0. Y con esto ya podemos sacar la solución de nuestra ecuación, que nos dice que u, o sea, la constante va a ser igual a 2y x multiplicado por e también elevado a la x sobre 2. Esta de aquí va a ser la solución de esta ecuación, pero todavía la tenemos que comprobar. Ahorita les voy a mostrar cómo. Para la comprobación, lo primero que les puse es nuestra ecuación multiplicada por la función de x. La función de x es el exponente elevado a x sobre 2. ¿Cómo vamos a saber que está comprobado? Nos tiene que dar que la derivada de esto va a ser igual a nuestra segunda ecuación que sacamos, que es la primera ecuación multiplicada por la función de x. ¿Cómo vamos a derivar en este caso? Vamos a derivar implícitamente. En este caso, u va a pasar como constante, vamos a borrar esta u, la vamos a poner como constante. Vamos a derivar de una forma implícitamente, por lo tanto se deriva aquí y esto se deriva aquí. ¿Cómo vamos a hacer? La derivada de cualquier constante nos va a dar 0. En este caso la voy a poner después. Esto es multiplicación de varios factores, por lo tanto es 2 derivada de y multiplicado por xe
a la x sobre 2 más 2y multiplicado por la derivada de xe elevado a la x sobre 2. Y esto va a ser igual con 0, ya que la derivada de una constante es 0. Vamos a empezar a reducir un poquito de términos. Por lo tanto, la derivada de esto no vamos a derivar en sí, vamos a cambiar los términos de y va a ser igual a 2x x sobre 2. Esto se puede representar como dy con respecto de dx más la derivada de xe multiplicado por por y nos va a dar elevado a la x sobre 2 por 2y más xy. Y esto va a ser igual con 0. Permítanme aquí. Entonces ya tenemos que la derivada de esto va a ser 2xe elevado a la x sobre 2, diferencial de y con respecto a la diferencial de x, más la derivada de esto va a ser igual a x elevado a la x sobre 2, multiplicado por 2y más xy, ¿ok? Esto va a ser igual con 0 ya que sacamos la derivada de la constante. ¿Cómo hacemos que esto que está acá, literal, ya casi se parece a lo que tenemos arriba? Solo nos falta pasar el dx a esta parte. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente vamos a multiplicar toda esta ecuación por dx. Por lo tanto, al multiplicar aquí por dx, por dx y por dx, vamos a tener lo siguiente. Que va a ser igual a vamos a poner el dx primero. A e elevado a la x sobre 2 multiplicado por 2y más xy con respecto de dx. Más esto que tenemos aquí. 2xe elevado a la x sobre 2 con respecto de dy igual con 0. ¿Por qué no nos aparecen los dx en los otros lados? Por lo siguiente. Multiplicamos por dx, se queda ahí el dx, no podemos hacer nada más. Aquí multiplicamos el dx, tenemos dividiendo, se multiplica, se divide, es igual a 1. Y pues dx por 0 va a ser 0. Entonces con esto comprobamos que nuestro resultado es correcto, ya que esta ecuación de acá es la misma que tenemos aquí arriba. Y así se resuelve nuestro primer problema. Como segundo problema tenemos el número 9, que nos dice 5 de x menos e elevado a la y menos x con respecto de dy va a ser igual a 0. Vamos a hacer lo mismo que en el anterior ejercicio. Nos dice a identificar m y n. Esto va a ser m y esto va a ser n. Vamos a sacar sus derivadas. Derivada de m con respecto de y va a ser igual a derivada de n con respecto de x. ¿Ok? Vamos a sacar las derivadas. La derivada de y con respecto de... La derivada de 5 con respecto de x va a ser igual a 0. La derivada de e elevado a la y menos x con respecto de x va a ser igual a e elevado a la y menos x. Esto es desigual. Por lo tanto, es una no exacta. Y vamos a aplicar la misma solución que aplicamos en el anterior ejercicio, que va a ser multiplicar esto por la función de x. No lo voy a hacer hasta el final para no tardarnos tanto. Entonces, tenemos que f de x va a ser igual a e elevado a la integral de r con respecto de x. Esto ya lo sabemos. Por lo tanto, vamos a sacar nuestro valor de r. Nuestro valor de r va a ser igual a 1 sobre n por la diferencial de m con respecto de y menos la diferencial de n con respecto de dx. Vamos a sustituir términos. R va a ser igual a 1 sobre nuestra n es e elevado a la y menos x por la derivada de m con respecto de dy es 0 menos la derivada de n con respecto de x es e a la y sobre x. Aquí me faltó un signo negativo ya que tenemos que respetar el signo que está acá. Por lo tanto, 0 menos esto pues va a dar esto y nos sale que r va a ser igual a menos por menos da más, entonces es e elevado a la y menos x sobre e elevado a la y menos x. Por lo tanto, para sacar nuestra exponencial tenemos que sacarle la integral de esto con respecto de dx. ¿Qué vamos a hacer acá? Esto entre estos son términos iguales, sale 1, el 1 sale de la integral, nos queda
igual a integral de dx, y la integral de dx va a ser igual a x. Por lo tanto, nuestra f de x va a ser igual a e elevada a la x. Y ya con esto podemos aplicar nuestra ecuación que es f de x multiplicado por esto. Ponle pausa. Nuestra segunda ecuación va a ser esta, 5 multiplicado por e a la x, que es nuestro f de x, con respecto de x menos e elevado a la y menos x, por e a la x con respecto de dy igual con 0. Aquí vamos a reducir más términos, esto se pasa igual, menos, esto se multiplica, cuando se multiplican términos iguales con un exponencial igual, simplemente los exponenciales iguales se suman, por lo tanto este signo positivo, este signo negativo en x, al sumarlos pues da 0, por lo tanto nos queda e a la y con respecto de dy, esto es igual con 0. Vamos a aplicar otra vez nuestra regla que nos dice que derivada de m con respecto de dy va a ser igual a derivada de n con respecto de dx. Esto nos va a ser igual 5 por la exponencial elevado a la x con respecto de dy, pues va a ser 0. Y esto es una exponencial elevado a la y con respecto de x va a ser igual a 0. Con esto comprobamos que es una ecuación exacta. Y ya la podemos solucionar. Nuestra solución es u, la misma que en el anterior ejercicio, es igual a la integral de m. Nuestra m es esto, 5e a la x de x, más la constante con respecto de y. Por lo tanto, nuestra integral va a ser igual a 5e a la x más la constante con respecto de y. Eso es nuestra u. ¿Qué vamos a hacer? El paso que sigue es sacar la derivada con respecto de dy. La derivada de esto con respecto de dy simple va a ser 0 más la derivada de k con respecto de y sobre dy. Por lo tanto, du con respecto de dy va a ser igual a dk de y con respecto de dy. Ahora, nuestra otra regla es que du es igual a n. Por lo tanto, vamos a igualar a nuestra derivada de k con respecto de y sobre dy igual a nuestra n. Nuestra n es menos e a la y. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos e a la y. Sacamos las derivadas de acá y nos sale que nuestra constante es igual a menos e a la y. Y ya la podemos sustituir en nuestra ecuación principal. Ponle pausa. Nuestra u, cuando la sacamos nos decía que era 5e elevado a la x más k de y. K es menos e a la y. Por lo tanto vamos a sustituir esto. Y nos sale que nuestra u va a ser igual a 5e a la x menos e a la y. Y esto es la solución de nuestra ecuación. ¿Ok? Ahora vamos a comprobarla. Vamos a comprobar nuestra ecuación. Vamos a escribir aquí comprobación. Pasamos nuestra u. Borramos esto. Nuestra u pasa como constante, como ya sabemos. Es igual a 5e elevado a la x menos e a la y. Por lo tanto, vamos a sacar las derivadas de cada uno. Entonces, nuestras derivadas, la derivada de una constante pues va a ser 0. La derivada de esto, bueno, esto pasa así, 5e a la x derivada menos e a la y derivada. Por lo tanto, la derivada de 5e a la x va a ser 5e a la x. Y la derivada de e a la y va a ser menos e a la y. Y esto va a ser igual a 0. Aquí es con respecto de dx y esto va a ser igual con respecto de dy. Y por lo tanto tenemos que esta ecuación que tenemos acá es igual a esta ecuación que tenemos acá. Y se comprueban nuestras ecuaciones. Con esto
tenemos que nuestra solución de la ecuación diferencial es correcta.